Frank Lucas pasó de ser un niño pobre en las calles de Carolina del Norte a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos de Nueva York. En los años 70, controló el mercado de la heroína con un método tan innovador como brutal, amasando una fortuna inimaginable y llamando la atención del FBI. Su vida fue una mezcla de lujo, violencia y traición, una historia tan impactante que Hollywood no tardó en llevarla al cine. Antes de que empiece la historia, suscríbete al canal y activa la campanita Bell para no perderte nada del mundo de los carteles. Dale like, comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué piensas. ¡Vamos a la acción! Frank Lucas nació el 9 de septiembre de 1930 en La Grange, Carolina del Norte, un pequeño pueblo rural marcado por la pobreza, el racismo y la falta de oportunidades para los afroamericanos. Su infancia no estuvo llena de lujos ni comodidades, todo lo contrario. Creció en una familia humilde, sin acceso a recursos, y desde muy temprano conoció lo que significaba pasar hambre y vivir con carencias. Él mismo contaría años más tarde que uno de los recuerdos más dolorosos de su niñez fue presenciar el asesinato de su primo a manos del Ku Klux Klan. Según Lucas, esa escena lo marcó profundamente y sembró en él un resentimiento hacia el sistema que lo rodeaba, un sistema en el que un niño negro no tenía posibilidades de ascender, salvo que rompiera las reglas. Esa idea, la de que solo la rebeldía podía abrirle caminos, sería el motor de su vida. En La Grange, las oportunidades eran prácticamente inexistentes. Los afroamericanos estaban relegados a trabajos agrícolas mal pagados y la segregación racial dictaba cada aspecto de la vida cotidiana. Lucas veía cómo su madre y otros miembros de su familia se esforzaban al límite en el campo sin conseguir más que sobrevivir día a día. Esa sensación de injusticia, de estar atrapado en un destino de miseria, lo convenció de que tenía que escapar. Ya en su adolescencia, comenzó a mostrar una conducta rebelde. Se dedicaba a pequeños delitos, robos menores, engaños, incluso incendios provocados, según él mismo relató en entrevistas posteriores. Pero aquellos delitos no eran solo travesuras de juventud, sino el reflejo de un joven que no veía otro futuro para sí mismo. Lucas empezó a construir una visión clara. Si quería poder y respeto, tendría que tomarlo con sus propias manos. Con el paso de los años, esa ambición se volvió insoportable. Decidió abandonar Carolina del Norte y trasladarse a Harlem, Nueva York. Harlem, en los años 40 y 50, era un hervidero de cultura, pero también de crimen. Era el epicentro del renacimiento afroamericano en lo artístico y lo musical, con clubes de jazz y figuras legendarias que pasaban por sus calles. Pero al mismo tiempo, era un barrio marcado por la pobreza, las pandillas y la corrupción policial. Para un joven como Frank Lucas, Harlem fue una revelación. Por un lado, encontró una comunidad vibrante, donde la música, la moda y la identidad afroamericana tenían fuerza propia. Pero por otro lado, también descubrió un submundo de crimen organizado, apuestas ilegales, prostitución y narcóticos. Fue ahí donde se sintió atraído por el poder que veía en los capos del barrio. Según su propia versión, Lucas empezó con pequeños trabajos, estafas, venta de drogas a pequeña escala, transporte de mercancía robada. No pasó mucho tiempo antes de que conociera a quien se convertiría en una figura clave en su vida, Ellsworth Bumpy Johnson, uno de los mafiosos más respetados de Harlem. Johnson era un hombre que había logrado mantener el equilibrio entre el crimen y cierto apoyo en la comunidad, una especie de padrino local que ayudaba a los suyos, pero que al mismo tiempo era temido y respetado por todos. Frank Lucas se convirtió en chofer, guardaespaldas y hombre de confianza de Bumpy Johnson. Durante años, aprendió a su lado cómo funcionaba el negocio, cómo negociar, cómo manejar el dinero y, sobre todo, cómo mantener el control en un ambiente hostil. Johnson no era solo un jefe criminal, también era un mentor. Y para Lucas, que había llegado a Harlem sin educación ni contactos, esa fue la verdadera escuela.
Sin embargo, su relación con Bumpy Johnson fue mucho más que una simple instrucción en el crimen. Lucas observó con detalle la forma en que su jefe navegaba entre dos mundos, el del gueto y el de la élite criminal. Vio cómo la violencia debía ir siempre acompañada de inteligencia y estrategia. Aprendió que para sobrevivir no bastaba con ser duro, había que ser calculador y sobre todo había que ser distinto a los demás. Cuando Bumpy Johnson murió en 1968, Lucas sintió que era su momento. Ya no era el muchacho pobre que había escapado de Carolina del Norte, ahora era un hombre hecho a sí mismo, con contactos, con conocimiento y con una ambición desbordante. En su mente, Harlem estaba listo para un nuevo rey, y él estaba preparado para ocupar ese trono. Detalles para alargar la narración a 15 minutos. Profundizar en la pobreza del sur rural en los años 30 y 40, segregación, desigualdad. Ampliar la descripción de Harlem en los años 40 y 50, el jazz, el crimen, las mafias italianas y su relación con los capos afroamericanos. Contar con más detalle las anécdotas que Lucas relataba de su infancia, ejemplo, cómo decidió robar leche y pan para sobrevivir, cómo observaba a los blancos ricos desde lejos, etc. Añadir citas de entrevistas donde Lucas justificaba sus actos, Cuando Bumpy Johnson murió en 1968, el equilibrio de poder en Harlem cambió de manera radical. Durante décadas, Johnson había sido la figura dominante, un hombre que mantenía acuerdos con la mafia italiana, que conocía a los políticos locales y que imponía respeto en las calles. Con su partida, muchos pensaron que Harlem caería en un caos de disputas por el control del crimen. Pero entre las sombras, Frank Lucas ya estaba listo. Durante años había sido su chofer, su guardaespaldas y, más importante aún, su aprendiz. Lucas había observado cada movimiento de su jefe, cómo trataba con los italianos, cómo sobornaba a la policía, cómo mantenía a raya a sus rivales. Él mismo lo diría más tarde. Bumpy me enseñó que, si quieres sobrevivir en este negocio, tienes que ser más inteligente que los demás. Sin embargo, Lucas tenía una visión diferente. Mientras muchos en Harlem seguían dependiendo de los italianos para obtener heroína, Lucas creía que había una mejor manera: cortar al intermediario y traer la droga directamente desde la fuente. Esa idea sería la clave de su ascenso meteórico. El gran plan. A finales de los años 60, Estados Unidos estaba sumido en la guerra de Vietnam. Miles de soldados eran enviados al sudeste asiático y con ellos crecía la corrupción en los mercados locales. Lucas viajó hasta Tailandia y allí, en la región conocida como el Triángulo Dorado, encontró lo que buscaba: productores de heroína pura, de altísima calidad y a un precio mucho menor que el que imponía la mafia en Nueva York. Con su plan era audaz: comprar directamente de los productores y transportar la mercancía a Estados Unidos sin pasar por las manos de intermediarios. Para hacerlo, diseñó uno de los métodos más controversiales de la historia del narcotráfico. Según algunas versiones, aunque él mismo lo negaría años después, utilizaba ataúdes de soldados caídos en la guerra para esconder la droga y enviarla a Estados Unidos. Fuera o no cierto, el mito creció y se convirtió en parte de su leyenda. Con este sistema, Lucas podía ofrecer heroína más pura, conocida en las calles como Blue Magic, a un precio más bajo que la competencia. La combinación fue explosiva. Miles de adictos en Harlem y más allá comenzaron a buscar su producto, y en muy poco tiempo, Lucas controlaba buena parte del mercado de Nueva York. Construcción del imperio. Frank Lucas no era un capo cualquiera, tenía una visión empresarial. Mientras otros narcos gastaban sin pensar, él organizó su negocio como una verdadera corporación. Reclutó a su propia familia para que se encargara de las operaciones en distintos estados, confiando más en sus hermanos y primos que en socios externos. El dinero comenzó a fluir de manera descomunal. Se calcula que en sus mejores años llegó a ganar hasta $1 millón por día. Con esas ganancias compraba casas, negocios, caballos de carreras e incluso propiedades en distintos estados.
Sin embargo, Lucas no solo se dedicaba a acumular riqueza, también buscaba poder y reconocimiento. Se codeaba con celebridades, asistía a eventos de boxeo de gran nivel y se mostraba en lugares donde la élite blanca y afroamericana se mezclaba. Aunque intentaba pasar desapercibido, su ego lo traicionaba en ocasiones. El ejemplo más famoso ocurrió cuando asistió a una pelea de Muhammad Ali vistiendo un abrigo de chinchilla y un sombrero de fieltro valorados en más de $100,000. Ese gesto de ostentación lo colocó en el radar de las autoridades. El Harlem de Lucas. Bajo el control de Frank Lucas, Harlem vivió una transformación oscura. Por un lado, algunos lo veían como un benefactor que ayudaba a la comunidad, ofreciendo empleos y asistencia económica a familias necesitadas. Por otro lado, su producto devastaba las calles, creando una epidemia de adicción que destruyó miles de vidas. En su visión, Lucas creía que estaba aplicando inteligencia empresarial a un sistema corrupto. Argumentaba que si los italianos llevaban décadas haciéndolo, él también tenía derecho. Pero la realidad es que el impacto social fue devastador. El Blue Magic se convirtió en sinónimo de poder, adicción y muerte. El nuevo rey. En poco tiempo, Lucas pasó de ser un joven pobre del sur a convertirse en el narcotraficante más poderoso de Nueva York. Superó a los italianos en eficiencia, construyó una red de distribución que llegaba a varios estados y se ganó el título de Rey de Harlem. Pero como suele suceder en el mundo del crimen, cuanto más alto subía, más visible se volvía. La DEA comenzó a investigarlo y la ostentación que tanto disfrutaba terminó jugando en su contra. Aún así, en esos años de apogeo, Frank Lucas vivió lo más parecido al sueño americano, aunque financiado con la tragedia de miles de adictos. Cuando Frank Lucas alcanzó la cima de su imperio, en los primeros años de la década de 1970, ya no era aquel joven pobre del sur ni el protegido silencioso de Bumpy Johnson. Se había convertido en un hombre inmensamente rico, con un poder que pocos podían imaginar. Y con ese poder vino un estilo de vida que rozaba lo extravagante, un modo de vivir que lo hizo famoso tanto como su negocio de la heroína. Un imperio construido sobre el lujo. Según los cálculos de la DEA, en sus mejores años Lucas llegó a manejar ingresos de hasta $1 millón diarios. Con esa fortuna, compraba propiedades en Harlem, en Nueva York, en Miami y hasta en Puerto Rico. Poseía caballos de carreras, restaurantes, gasolineras y negocios aparentemente legítimos que usaba para lavar dinero. Pero más allá de las inversiones, lo que más llamaba la atención eran sus gustos desmedidos. Frank Lucas amaba el lujo. Se vestía con trajes italianos a medida, relojes suizos y joyas personalizadas. Su armario estaba lleno de abrigos de piel, zapatos exclusivos y accesorios de diseñador. En un mundo donde la apariencia significaba poder, Lucas siempre quería destacar. El ejemplo más famoso fue el abrigo de chinchilla y el sombrero de fieltro que utilizó en 1971 para asistir a una pelea de Muhammad Ali en el Madison Square Garden. Aquel abrigo costaba más de $100,000 y el sombrero otros $25,000. Un atuendo tan extravagante que inmediatamente llamó la atención de la prensa, de los asistentes y, lo más peligroso para él, de los agentes federales que lo observaban. Ese momento quedó grabado como símbolo de su arrogancia y su exceso. El rey de Harlem. En Harlem, Lucas era visto como una especie de rey. Se paseaba por las calles rodeado de seguridad y muchos lo admiraban por la forma en que había desafiado a la mafia italiana, dominando un negocio que hasta entonces había estado en manos de otros. No todo en su vida era ostentación personal, también intentaba proyectar una imagen de benefactor. Regalaba dinero a familias pobres, financiaba fiestas en el vecindario y ayudaba a quienes necesitaban atención médica o vivienda. En cierto sentido, trataba de imitar la figura de Bumpy Johnson, el mafioso que, a pesar de todo, era respetado en la comunidad. Pero esa dualidad, el hombre generoso para unos y el narcotraficante despiadado para otros, definió toda su vida. El dinero en efectivo. El problema de Lucas era que ganaba tanto dinero que no sabía dónde guardarlo. Contaba que llegaba a tener millones de dólares en efectivo apilados en maletas, cajas fuertes y escondites improvisados.
En una ocasión, viajó con un maletín lleno de billetes a un banco de Carolina del Norte para abrir una cuenta, y el gerente lo rechazó solo por ser un hombre negro. Ese episodio lo convenció de que no podía confiar en las instituciones financieras, y durante años guardó su fortuna en efectivo, muchas veces enterrada bajo tierra, o escondida en casas de familiares. Algunos estiman que llegó a acumular más de $250 millones en efectivo, aunque nunca se pudo comprobar con exactitud. El contraste con la vida familiar. Aunque Frank Lucas disfrutaba de una vida llena de lujos, su familia era parte esencial de su estilo de vida y de su negocio. Se casó con Juliana Farright, una mujer puertorriqueña que compartía con él el gusto por la moda y el lujo extremo. Juntos se convirtieron en una pareja llamativa: fiestas, viajes, joyas y abrigos de piel. Lucas, sin embargo, también valoraba a su madre y a sus hermanos. Los incluyó en su negocio porque decía que podía confiar más en su familia que en cualquier socio externo. Sus parientes administraban puntos de venta y ayudaban en la distribución de heroína en distintos estados. Para él, su imperio era un asunto familiar. Las fiestas y el glamour. En la cúspide de su poder, Frank Lucas era invitado a fiestas exclusivas donde se mezclaban celebridades, atletas y músicos. Conocía figuras del boxeo como Mohamed Ali y Joe Frazier, se codeaba con cantantes de jazz y soul y aparecía en círculos donde pocos afroamericanos habían tenido acceso en esa época. Se decía que llegaba a gastar cientos de miles de dólares en una sola noche, apostando en casinos o comprando joyas al contado. El dinero parecía no tener límite y Lucas lo gastaba con la seguridad de que su imperio seguiría produciendo sin parar. El precio del lujo. Sin embargo, ese mismo lujo que lo hizo sentir invencible fue lo que empezó a derrumbar su anonimato. Mientras muchos capos optaban por pasar desapercibidos, Lucas disfrutaba de mostrarse. El abrigo de chinchilla fue solo el ejemplo más evidente, pero en realidad toda su vida estaba llena de excesos imposibles de ocultar. Casas enormes, autos de lujo, relojes brillantes y fiestas que duraban hasta el amanecer. Los agentes de la DEA y de la policía de Nueva York comenzaron a seguirle la pista con mayor atención, convencidos de que ningún hombre que viviera así podía hacerlo de manera legal. El estilo de vida de Frank Lucas, más que un símbolo de éxito, se convirtió en la pista principal que llevaría a su caída. El hombre detrás de la riqueza. Lo más interesante de su estilo de vida es que Lucas no solo buscaba riqueza, buscaba respeto. Para él, el dinero era la herramienta para ganarse un lugar en una sociedad que siempre lo había rechazado por ser negro y pobre. Cada traje, cada joya, cada aparición pública era una forma de decir: lo logré, estoy por encima del sistema que me quiso mantener abajo. Esa necesidad de reconocimiento, de demostrar que era más astuto que todos, fue lo que lo llevó a construir un imperio tan grande, y también lo que terminó por exponerlo. A comienzos de la década de 1970, Frank Lucas ya no era simplemente un narcotraficante más. Había pasado de ser el protegido de Bounty Johnson a convertirse en el dueño absoluto del mercado de heroína en Harlem y buena parte de Nueva York. Su producto, conocido como Blue Magic, dominaba las calles. Su red de distribución llegaba a otros estados como Nueva Jersey, Carolina del Norte e incluso Chicago. Y con cada día que pasaba, su imperio parecía imparable. Un negocio como una empresa. Lucas no operaba como los mafiosos tradicionales. Él veía su negocio como una corporación bien estructurada. Había organizado una cadena de mando eficiente, donde cada miembro de su familia tenía un rol específico. Unos se encargaban de transportar la droga, otros de distribuirla, otros de recoger el dinero. Este modelo le daba dos ventajas: confianza y control. Al trabajar con su familia, minimizaba el riesgo de traiciones, y al mismo tiempo mantenía una red cerrada, difícil de infiltrar. Para Lucas, el crimen organizado no era desorden ni improvisación, era un sistema empresarial tan eficiente como cualquier gran compañía norteamericana. Los rivales en Harlem. Pero su ascenso también trajo conflictos. Otros traficantes de Harlem, que durante años habían dependido de los italianos para obtener droga, vieron con recelo la forma en que Lucas los dejaba fuera del negocio. Muchos se resistieron a aceptar su Blue Magic, alegando que estaba destruyendo la competencia con precios demasiado bajos.
Lucas respondió con una mezcla de diplomacia y violencia. A algunos los convenció de unirse a su red de distribución, a otros simplemente los eliminó. Su reputación como hombre implacable creció. Aunque intentaba proyectar la imagen de un empresario elegante, en las calles todos sabían que desafiar a Frank Lucas era una sentencia de muerte. Corrupción y sobornos. Una de las claves de su consolidación fue la corrupción policial. En aquella época, la policía de Nueva York estaba profundamente infiltrada por sobornos y favores ilegales. Lucas lo sabía y lo aprovechó al máximo. Se calcula que pagaba miles de dólares semanales en sobornos a policías, jueces y funcionarios. Eso le garantizaba protección en Harlem y le permitía mover su mercancía sin demasiadas interrupciones. En algunas ocasiones, los mismos policías que debían detenerlo terminaban trabajando para él, vigilando sus cargamentos o protegiendo sus puntos de venta. Sin embargo, esta corrupción también creó tensiones. Mientras una parte de la policía lo protegía, otra comenzaba a investigarlo seriamente. Esa división dentro de las fuerzas del orden sería crucial en los años siguientes. El ojo de la DEA. Mientras tanto, una nueva agencia federal comenzaba a poner atención en Lucas. La DEA, Drug Enforcement Administration, creada en 1973. Para ellos, Frank Lucas representaba el objetivo perfecto. Un traficante que no solo controlaba un mercado enorme, sino que además había logrado superar a la mafia. El agente Richie Roberts, un hombre conocido por su integridad en un departamento policial plagado de corrupción, fue uno de los primeros en seguir su rastro. Roberts y su equipo comenzaron a observar sus movimientos, sus gastos, sus propiedades. No podían creer que un hombre que se decía empresario pudiera tener tanto dinero sin una fuente legal clara. El lujo como evidencia. La ostentación de Lucas se convirtió en la mayor pista para los federales. El famoso abrigo de chinchilla no fue solo un detalle de vanidad, fue el punto de partida para muchas preguntas. ¿Cómo era posible que un hombre supuestamente dedicado a negocios legítimos pudiera gastar más de $100,000 en un solo abrigo? Los federales comenzaron a asistir a las mismas peleas de boxeo, a las mismas fiestas y a los mismos lugares donde Lucas se presentaba. Tomaban fotos, anotaban detalles y poco a poco fueron armando un expediente. El dilema de la comunidad. Mientras tanto, en Harlem, la figura de Frank Lucas generaba sentimientos encontrados. Para algunos, era un héroe, el hombre negro que había derrotado a la mafia blanca, que había dado empleo a sus familiares y que repartía dinero en la comunidad. Pero para otros, era la causa de una tragedia. La epidemia de heroína estaba destruyendo familias enteras, arrasando con generaciones de jóvenes y dejando las calles sumidas en la adicción. El mismo producto que le daba poder a Lucas estaba consumiendo la vida de miles de sus vecinos. El punto más alto. En esos años, Lucas alcanzó el punto más alto de su imperio. Era dueño de mansiones, de caballos de carrera, de negocios legales e ilegales. Su nombre era sinónimo de poder y riqueza en Nueva York. Pero al mismo tiempo, cada paso que daba lo acercaba más a la caída. La DEA intensificaba sus investigaciones, sus rivales buscaban revancha, y el mismo sistema que lo había protegido mediante sobornos empezaba a requebrajarse. Frank Lucas estaba en la cima, pero también estaba rodeado de enemigos invisibles. Era cuestión de tiempo para que todo se derrumbara. En apariencia, a mediados de los años 70, Frank Lucas lo tenía todo: dinero, poder, respeto y un imperio que se extendía más allá de Harlem. Pero lo que no podía ver con claridad era que, a su alrededor, se formaba un ejército de enemigos invisibles. Algunos estaban en las calles, otros en su propia familia, y otros vestían traje y corbata en oficinas federales. Las rivalidades en Harlem. Harlem nunca fue un terreno fácil de dominar. Aunque Lucas había logrado imponerse con su Blue Magic, no todos aceptaban su reinado. Muchos traficantes resentían que hubiera monopolizado el negocio y que además lo hubiera hecho desafiando a la mafia italiana, que aún conservaba mucho poder en la ciudad. Las tensiones se transformaban en rumores de emboscadas, amenazas de muerte y ajustes de cuentas.
Lucas sabía que para mantenerse en la cima debía ser despiadado, y lo fue. Sin embargo, cada enemigo eliminado generaba otros nuevos. La violencia lo rodeaba, aunque él trataba de cubrirla con el brillo de sus trajes y sus abrigos de piel. La venganza de la mafia italiana. Los italianos nunca olvidaron que Lucas había roto las reglas del juego. Tradicionalmente, ellos controlaban la importación y distribución de heroína en Nueva York. El hecho de que un afroamericano hubiera ido directamente a la fuente en Tailandia era visto como una afrenta personal y un desafío inaceptable. Aunque nunca lograron eliminarlo directamente, sí movieron hilos para obstaculizarlo, generando conflictos en sus redes y presionando a sus contactos. Esa guerra silenciosa con la mafia fue un desgaste constante, una tensión que lo mantenía siempre alerta. La corrupción que se volvía peligrosa. Lucas había dependido de los sobornos para blindar su negocio, pero la corrupción es un arma de doble filo. Algunos policías que antes aceptaban dinero comenzaron a temer que las investigaciones federales los alcanzaran. Otros simplemente quisieron aprovecharse, pidiéndole más dinero, amenazando con delatarlo si no cumplía. Lo que antes había sido protección, ahora se transformaba en chantaje. El mismo sistema que lo había sostenido empezaba a volverse inestable, y Lucas debía gastar más y más dinero para mantener a todos en silencio. El enemigo dentro, las traiciones. El mayor peligro para Lucas no vino de la mafia ni de la DEA, sino de su propio círculo. Al haber involucrado a su familia, creó un imperio basado en la confianza, pero también en la fragilidad. Cada hermano, primo o sobrino que participaba en la red conocía secretos que podían derrumbar el negocio. A medida que la presión aumentaba, algunos comenzaron a fallar. Gastos excesivos, descuidos en la calle, rivalidades internas. Y lo más grave, algunos terminaron colaborando con las autoridades, entregando información a cambio de reducir sus propias condenas. Para Lucas, la traición era la peor de las ofensas, pero era inevitable. Un imperio familiar podía ser leal, pero también podía fracturarse con facilidad cuando la policía ofrecía acuerdos a cambio de nombres y direcciones. El mito y la opinión pública. Otro enemigo silencioso fue la propia sociedad. La imagen de Frank Lucas como un benefactor del barrio comenzó a desmoronarse a medida que la epidemia de heroína se volvía más visible. Las familias destruidas por la adicción, los jóvenes muertos por sobredosis, el aumento de la violencia callejera, todo apuntaba a una misma fuente, el Blue Magic que había inundado Harlem. La prensa comenzó a hablar más de él, la comunidad lo miraba con recelo, y su nombre ya no era solo símbolo de poder, sino también de destrucción. Esa atención pública facilitó el trabajo de las autoridades, que ya lo tenían marcado como uno de los objetivos principales. La sombra de la DEA. Mientras tanto, el agente Richie Roberts y su equipo intensificaban la investigación. Usaban vigilancia, escuchas telefónicas, seguimientos encubiertos. Poco a poco fueron armando un rompecabezas donde cada detalle del estilo de vida de Lucas era una pieza que lo incriminaba. El cerco se estrechaba. Lucas aún no lo sabía del todo, pero cada movimiento que hacía, cada abrigo lujoso, cada fiesta, cada compra de caballos de carreras, era observado, anotado y utilizado en su contra. La calma antes de la tormenta. Así fue como Frank Lucas vivió sus últimos años de gloria, con la sensación de que nada podía detenerlo, pero rodeado de enemigos invisibles. La mafia lo odiaba, la policía lo vigilaba, su propia familia comenzaba a fracturarse y la comunidad empezaba a darle la espalda. Era el rey de Harlem, sí, pero un rey rodeado de conspiraciones, traiciones y enemigos que lo acechaban desde todos los frentes. A mediados de los años 70, Frank Lucas estaba en la cúspide. Su producto Blue Magic dominaba las calles. Sus mansiones y caballos de carreras mostraban su riqueza, y sus contactos corruptos en la policía lo protegían. Pero lo que Lucas no sabía era que el cerco ya se había cerrado. Su imperio estaba a punto de derrumbarse, y su nombre pasaría de ser sinónimo de poder a convertirse en un ejemplo del precio de la ambición.
La investigación se intensifica. El agente Richie Roberts, junto con su equipo de la DEA, llevaba meses siguiendo a Lucas. Habían reunido información sobre sus movimientos, sus propiedades y sus lujos imposibles de justificar. Habían rastreado transacciones, escuchado llamadas, observado reuniones. El estilo de vida ostentoso de Lucas, que alguna vez fue símbolo de éxito, se convirtió en su mayor debilidad. Cada aparición pública, cada compra desproporcionada era otra pieza en el rompecabezas que la DEA armaba con paciencia. En paralelo, las autoridades se enfocaron en aplacar su organización familiar. Sabían que, si presionaban lo suficiente, alguno de sus hermanos o primos podría traicionarlo para salvarse. Y no se equivocaron. El gran golpe, la redada de 1975. El 28 de enero de 1975, en una operación espectacular, más de 400 agentes federales y policías de Nueva York y Nueva Jersey llevaron a cabo redadas simultáneas en propiedades de Frank Lucas y su organización. En su casa de Nueva Jersey encontraron lo que parecía imposible: cerca de $500,000 en efectivo, escondidos en el suelo y en compartimentos secretos. Pero ese era solo un fragmento de su fortuna. Se decía que Lucas había llegado a enterrar millones en distintos lugares, algunos de los cuales jamás fueron encontrados. Las imágenes de aquella redada dieron la vuelta al país. El hombre que había vivido como un rey era exhibido frente a las cámaras como un delincuente común. Para la DEA fue un golpe mediático perfecto. Para Lucas, el principio del fin. El proceso judicial. Tras su arresto, Lucas enfrentó cargos graves: conspiración, tráfico de drogas, corrupción y asociación criminal. Se enfrentaba a una condena de hasta 70 años de prisión. Lo que más sorprendió fue que el proceso reveló hasta dónde llegaba su imperio. Testigos y pruebas confirmaban que controlaba la mayor parte del tráfico de heroína en Harlem y que su red se extendía a varios estados. La magnitud de su negocio era mucho mayor de lo que muchos habían imaginado. La traición y la cooperación. En una jugada inesperada, Frank Lucas decidió colaborar con las autoridades. Para reducir su condena, entregó información clave sobre policías corruptos, funcionarios y otros narcotraficantes. Esa decisión lo salvó de pasar el resto de su vida en prisión, pero lo marcó para siempre. En el mundo del crimen, cooperar con la justicia era visto como la peor traición. Muchos de sus antiguos aliados lo consideraron un soplón y su reputación quedó manchada. Lucas fue sentenciado inicialmente a 70 años, pero su cooperación redujo la pena a apenas 15. En 1981 ya estaba en libertad. Sin embargo, su regreso al mundo exterior fue breve. En 1984 fue arrestado nuevamente por intentar vender droga y pasó más años en prisión. El derrumbe del imperio. Lo que alguna vez fue un imperio multimillonario se desmoronó rápidamente. Las casas fueron incautadas, el dinero confiscado, los autos de lujo subastados. Sus hermanos y primos que habían formado parte de la organización terminaron procesados o en prisión. Harlem también cambió. Otros traficantes ocuparon su lugar, la violencia aumentó y la epidemia de drogas continuó devastando a la comunidad. El nombre de Frank Lucas dejó de ser temido como un capo todopoderoso y pasó a ser recordado como el hombre que había caído por su propia ambición. La vida después de la prisión. Tras varias entradas y salidas de la cárcel, Lucas finalmente obtuvo la libertad definitiva en 1991. Pasó sus últimos años en relativa tranquilidad, intentando mantenerse lejos del narcotráfico. Vivía modestamente, lejos del lujo desbordado que lo había caracterizado. Con el tiempo, su historia se volvió objeto de curiosidad y estudio. Periodistas, escritores y cineastas lo entrevistaron, buscando entender cómo un hombre nacido en la pobreza había llegado tan alto y caído tan bajo. En 2007, su vida fue llevada al cine en la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington. Aunque Lucas colaboró como asesor en la película, siempre quedó la duda de cuánto de su relato era verdad y cuánto era mito. Él mismo disfrutaba de exagerar algunas anécdotas, alimentando su propia leyenda. El final del Rey de Harlem.
Frank Lucas murió en 2019, a los 88 años, lejos del esplendor que alguna vez disfrutó. No murió rodeado de lujos ni de poder, sino como un anciano que había visto cómo su imperio se desmoronaba décadas atrás. Su caída fue un recordatorio brutal. Ningún poder en el mundo del narcotráfico es eterno. No importa cuán grande el imperio, ni cuán astuto sea el líder, siempre hay un precio que pagar. Cuando Frank Lucas salió definitivamente de prisión en 1991, ya no era el mismo hombre que había gobernado las calles de Harlem en los años 70. Los años tras las rejas lo habían debilitado física y emocionalmente. El mundo había cambiado, el negocio del narcotráfico ya no era el mismo, y su imperio se había desmoronado hacía mucho tiempo. Un regreso sin gloria. Lucas intentó reconstruir su vida, pero el Harlem que encontró al salir no era el que había dejado atrás. Sus antiguos aliados estaban muertos, encarcelados o retirados, y las nuevas generaciones de traficantes no lo reconocían como una figura de respeto. El rey de Harlem había perdido su corona. Durante un tiempo, vivió modestamente en Nueva Jersey, lejos del lujo y las excentricidades que lo habían caracterizado en su época dorada. Sus millones ya no estaban. Habían sido incautados, gastados o robados por personas de su confianza durante los años en que estuvo preso. La relación con su familia. Su esposa Juliana Farright continuó a su lado por un tiempo, aunque su relación fue complicada. Ambos compartían el gusto por el lujo, y en varias ocasiones fueron arrestados juntos incluso en sus últimos años por intentos de transacciones ilegales. Lucas tenía 7 hijos, y varios de ellos expresaron públicamente lo difícil que fue crecer bajo la sombra de un padre narcotraficante famoso. Aunque intentó reconciliarse con ellos y mostrarse como un hombre de familia, la huella de sus decisiones pesaba demasiado. La salud y la vejez. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a acumularse. Frank Lucas quedó en silla de ruedas tras un accidente automovilístico, y su imagen pública cambió radicalmente. Ya no era el hombre elegante de los abrigos de piel, sino un anciano vulnerable que necesitaba asistencia constante. Ese contraste entre el capo poderoso del pasado y el anciano debilitado fue un símbolo claro de cómo el tiempo cobra factura incluso a los hombres que alguna vez parecieron intocables. El mito y la fama renovada. Aunque ya no tenía poder, su nombre volvió a ganar notoriedad gracias a la cultura popular. En 2007, la película American Gangster, protagonizada por Denzel Washington, llevó su historia a millones de espectadores en todo el mundo. Lucas participó como asesor en la producción y disfrutó de la atención mediática. Dio entrevistas, posó para fotografías y volvió a contar su versión de los hechos, muchas veces adornada con exageraciones. Siempre quedó la duda: ¿cuánto de lo que decía era verdad y cuánto era parte de la leyenda que él mismo había construido? La película generó un debate público. Algunos lo veían como un genio criminal que desafió al sistema, mientras que otros lo criticaban duramente, señalando el daño que su Blue Magic había causado en miles de familias. Intentos de redención. En sus últimos años, Lucas trató de presentarse como un hombre arrepentido. En entrevistas, hablaba del dolor que había causado la heroína en su propia comunidad y admitía que sus actos habían dejado una cicatriz profunda. Participó en charlas, dio consejos a jóvenes y advertía sobre los peligros del narcotráfico. Sin embargo, muchos lo recibían con escepticismo. ¿Se trataba de un verdadero arrepentimiento o simplemente de un hombre mayor intentando limpiar su imagen? Un símbolo de contradicciones. Frank Lucas vivió sus últimos años entre la contradicción de ser considerado tanto un villano como una figura casi mítica. Para algunos era el símbolo del ingenio y la audacia, el hombre que derrotó a la mafia italiana en su propio terreno. Para otros era un criminal despiadado que destruyó comunidades enteras con su negocio de drogas. Ese debate acompañó su figura hasta el final. Incluso tras la película, los historiadores y expertos en crimen organizado discutían qué tanto de su historia era verdad y qué tanto había sido inventado para construir su propia leyenda. La muerte del rey de Harlem.
El 30 de mayo de 2019, Frank Lucas murió en Nueva Jersey a los 88 años. No murió rodeado de lujos ni de poder, sino como un anciano común en compañía de algunos familiares. Su partida cerró un capítulo oscuro y fascinante de la historia criminal de Estados Unidos. Las noticias recordaron su vida con titulares que mezclaban admiración y condena. El rey de Harlem ha muerto. Algunos lo recordaron como el traficante más influyente de su tiempo, otros como el hombre que devastó barrios enteros con su heroína. El legado. Hoy, la historia de Frank Lucas es recordada como una lección de ambición, poder y caída. Un hombre que nació en la pobreza absoluta y que llegó a controlar un imperio multimillonario, pero que al final terminó como todos, mortal, frágil y sin el poder que alguna vez creyó eterno. Su vida muestra que el crimen puede traer dinero y poder, pero nunca paz ni estabilidad. Y aunque Hollywood lo inmortalizó como un personaje fascinante, en las calles de Harlem aún se sienten las cicatrices del veneno que vendió. La historia de Frank Lucas no es simplemente la biografía de un narcotraficante. Es un retrato de una época, de una ciudad y de un sistema que permitió que un hombre pobre del sur llegara a convertirse en uno de los capos más poderosos de Estados Unidos. Frank Lucas fue un hombre que soñaba con escapar de la pobreza. Nació en un contexto de desigualdad brutal, donde las oportunidades para un joven afroamericano eran casi inexistentes. Su ambición lo llevó a buscar respeto y poder en un mundo que le cerraba las puertas. Pero el camino que eligió no fue la superación a través del esfuerzo legítimo, sino el atajo del crimen. Ese atajo le dio dinero, prestigio y control, lo convirtió en una leyenda, pero al mismo tiempo lo condenó desde el principio. En su figura se mezclan la astucia, la disciplina y la brutalidad. Lucas fue un estratega brillante, pero también un hombre que no dudó en llenar las calles de heroína para sostener su imperio. El impacto en Harlem. Detrás de los lujos de Frank Lucas hubo un costo humano incalculable. Su Blue Magic devastó comunidades enteras. Miles de familias se rompieron por la adicción. La violencia se multiplicó y generaciones quedaron marcadas por el dolor. Él mismo reconoció en entrevistas tardías que había causado un daño enorme, aunque siempre intentó matizarlo, presentándose como alguien que solo hacía negocios. Pero la verdad es que su riqueza se construyó sobre el sufrimiento de los suyos. El contraste es brutal. En un barrio donde muchos no tenían qué comer, Lucas arrojaba billetes en fiestas, compraba caballos de carreras y vestía pieles exóticas. Para algunos era un benefactor, para otros el símbolo de la ruina. La corrupción y el sistema. La historia de Lucas también desnuda la corrupción de los años 70. Su éxito no se explica sin la complicidad de policías, jueces y funcionarios que aceptaron sobornos o miraron hacia otro lado. En ese sentido, su vida muestra que el narcotráfico no es solo un problema de delincuentes, sino también del sistema que lo tolera y lo alimenta. Lucas no operaba en la sombra absoluta. Su riqueza era evidente, su poder era notorio, y aún así pudo prosperar durante años. El sistema que debía combatirlo fue, en muchos momentos, su socio más fiel. El precio de la ambición. Frank Lucas tuvo lo que siempre quiso: respeto, dinero, mujeres, poder. Pero lo perdió todo. Pasó años en prisión, perdió a familiares que lo traicionaron o que fueron encarcelados, y murió lejos de la grandeza que alguna vez exhibió. Su ambición le dio un reino, pero también lo condenó. Y esa es la gran paradoja de su vida. Cuanto más alto subió, más estrepitosa fue su caída. Su vejez en silla de ruedas, su pobreza relativa y su muerte silenciosa en 2019 contrastan con las imágenes del hombre que alguna vez desafió a la mafia italiana y a la propia policía de Nueva York. Hollywood y la realidad. La película American Gangster convirtió a Frank Lucas en un personaje fascinante. La interpretación de Denzel Washington lo humanizó, lo hizo carismático, incluso admirado por algunos. Pero el cine también suavizó muchas aristas. La realidad fue más dura, más cruel y menos glamurosa. Lucas fue, al final, un criminal que ganó millones vendiendo veneno.
La diferencia entre el mito y la verdad nos recuerda cómo la cultura puede romantizar lo que en esencia destruye vidas. La lección para las nuevas generaciones. La historia de Frank Lucas es un espejo que muestra varias verdades incómodas. Muestra lo fácil que es dejarse seducir por la promesa del dinero rápido. Muestra cómo la corrupción abre puertas que deberían estar cerradas. Muestra cómo la ambición puede llevar a alguien desde la pobreza extrema hasta la cima, para después arrastrarlo al abismo. Pero también es una advertencia, porque al final todo imperio criminal termina igual. No importa cuánto dinero se gane, ni cuántos contactos se tengan. La cárcel, la traición y la soledad son inevitables. El legado de Frank Lucas. Hoy, Frank Lucas es recordado como una figura contradictoria, un genio criminal para algunos, un destructor de comunidades para otros, y un personaje de película para la cultura popular. Su vida es una parábola moderna sobre el poder y la fragilidad humana, un recordatorio de que el crimen puede otorgar gloria pasajera, pero nunca paz duradera. Si la reflexión final sobre Frank Lucas no es si fue un héroe o un villano, sino qué nos dice su vida sobre la sociedad en la que vivió. Nos habla de pobreza, racismo, corrupción, ambición y del precio que se paga cuando se elige el camino fácil. Él murió, pero las lecciones que deja siguen vivas. Ningún imperio criminal dura para siempre, y el poder basado en el dolor de otros siempre acaba por volverse en contra de quien lo ejerce. Frank Lucas quiso ser recordado como el hombre que venció a la mafia italiana y se convirtió en rey de Harlem, pero la historia lo recordará como algo más complejo. Un hombre que lo tuvo todo, que lo perdió todo, y que dejó tras de sí una herencia marcada por la tragedia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.